se nos da la gráfica de f de una función continua, y se le pidió que determinara dónde está la función aumentando, disminuyendo, así como la ubicación o ubicaciones de cualquier extremo relativo. Así que de nuevo, este es el gráfico de la función derivada, no f. Y sabemos si la derivada es positiva durante un intervalo, entonces f aumenta, y si la derivada es negativo durante un intervalo, la función está disminuyendo. Primero hagamos puntos abiertos en el gráfico donde la función derivada es igual a 0 o definido, lo que representaría los números críticos. Observe que el derivado es 0 cuando x es igual a 2. La derivada es undefined en x es igual a 6, y la derivada es 0 en x es igual a 8. Y ahora determinemos el término de los intervalos en los que la primera derivada es tanto positiva como negativa. Observaremos cómo la función derivada es negativa durante el intervalo abierto de 0 a 2, este intervalo aquí. También es negativo en el intervalo abierto de 6 a 8 aquí. Y la función derivada es positiva, y la derivada es positiva en el intervalo abierto de 2 a 6. Este intervalo aquí. Y la derivada también es positiva. En el intervalo de 8 a infinito, este intervalo aquí. Sigamos adelante y marquemos los signos en el eje X. La derivada es negativa, positivo, negativo y luego positivo. Y de nuevo, donde derivada es positiva, la función aumenta. Y cuando la derivada es negativa, la función disminuye. Y por lo tanto, los intervalos abiertos donde f está aumentando. Sería la apertura intervalo de 2 a 6. Unir el intervalo abierto del 8 al infinito. Y la función está disminuyendo en el intervalo abierto de 0 a 2. En el intervalo abierto de 6 a 8. A continuación, se nos pide que determinemos la ubicación de cualquier máximo relativo, así como mínimos relativos. F tiene un máximo relativo cuando hay un punto alto en el gráfico de f, que es donde f cambia de aumentar a disminuir, o donde cambia la derivada de positivo a negativo. Y f tiene un mínimo relativo cuando la gráfica de f tiene un punto bajo. ¿Qué ocurre cuando la función cambia de decreciente a creciente, o cuando cambia la derivada de negativo a positivo? Notaremos que en x es igual a 2, la derivada cambia de negativo a positivo y, por lo tanto, la función cambia de decreciente a creciente, lo que resulta en un mínimo en x es igual a 2. A continuación, observe cómo la derivada cambia de positiva a negativa cuando x es igual a 6, lo que significa que f cambia de aumentar o disminuir, que indica f tiene un máximo relativo en x igual a 6. Ahora quiero mencionar aquí, recuerden que nos dijeron que f representa una función continua. Por lo tanto, aunque la función derivada no esté definida en x igual a 6, sabemos que f es continua y definido en x es igual a 6. Y luego, finalmente nota cómo cambia la derivada de negativo a positivo en x es igual a 8, lo que significa que f cambia de disminuyendo a aumentando. F tiene un pariente mínimo en x es igual a 8. Espero que esto te haya resultado útil.